Que nos escuchan a través de este medio. Vamos a analizar una canción en esta tarde de Twist Music, creo que se llama, es la de Él Venció. Y este programa, si es la primera vez que lo escucha, está basado en 1 Corintios capítulo 14 versículo 15, que dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y dice la canción, inicia en el primer verso, dice: en pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor. Y sigue diciendo: sin descanso en mi interior no encontraba dirección. Hace una descripción aquí, Abdiel, acerca de la condición previa a nosotros encontrar la gracia de Dios. Sí, comienza pues dando una pues como una pequeña introducción a cómo estaba nuestra condición antes de conocer a Cristo. Y pues yo creo que queda muy claro. Comienza diciendo: en pecado estaba yo, y eso lo vemos pues claro en la escritura. Antes vivíamos en nuestros delitos y pecados, y a causa de ese pecado, a causa de en esa condición en la que pues vive el ser humano o la humanidad a causa de la caída, pues se vive con esta vergüenza y con este dolor delante de Dios, porque a pesar de que pues el ser humano en sí no reconoce, la mayoría no reconoce su condición, no reconoce que pues que necesita al Señor. Al fin y al cabo ese pecado nos lleva pues a tener esa condición de vergüenza delante de Dios, porque Él es el que al fin y al cabo Él es el que nos va a juzgar. Y el momento en el que un ser humano llega delante de la presencia de Dios sin haber aceptado a Cristo, pues va a llegar, bueno, yo no me lo imagino, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera podrá presentar algún argumento a favor suyo, porque solamente va a poder mostrar vergüenza delante del Señor, a causa del pecado, a causa de la vida que llevó aquí en la tierra, y que pues que no quiso creer, que no quiso aceptar. Y ese dolor pues me parece a mí que pudiera estarse refiriendo al causa del mismo pecado, porque el ser humano continuamente vive las consecuencias del pecado en sí, vive las consecuencias de vivir una vida alejada de Dios y sin esperanza, y ese dolor, esa tristeza no se la puede quitar el ser humano por sí solo, eh, porque es a causa del mismo pecado, y vive con ella pues toda la vida hasta que encuentra la solución, que es en Cristo. Pero mientras tanto, pienso yo que el ser humano continuamente está sufriendo las consecuencias del pecado en sí, en su vida misma, y pues que no se puede separar
de ellos hasta que acepta a Cristo. Y me llama la atención que dice que sin descanso en mi interior. Y esto es una condición, pues a mí me parece interesante, porque a pesar de que el ser humano no lo reconozca, sí hay una necesidad y una falta de paz en el hombre interior, en el ser humano. Una, pues una paz que no la puede llenar nada. El ser humano la busca en el dinero, la busca en el trabajo, la busca en muchas cosas aquí terrenales, pero realmente ese vacío solamente lo puede llenar el Señor. Fuimos creados para alabar, para glorificar a Dios, fuimos creados pues para servirle a Él, y por ende, si no estamos cumpliendo con ese propósito, pienso yo que el ser humano no puede llegar a sentirse completamente, porque de pronto se escucha, ¿verdad? Y más en estas épocas que los seres humanos se ponen propósitos, se ponen algo para sentirse realizados, pero sin embargo, pues solo es una solución temporal. Solo es algo que puede llenarlos por un momento, puede llenar a lo mejor por unos años, por un tiempo, pero el ser humano, si no está cumpliendo con el propósito por el cual fue creado, no va a estar satisfecho nunca va a tener esa paz, nunca va a tener ese descanso, y solamente ese descanso lo puede ofrecer Jesús. Solamente esa paz, que nadie nos la puede quitar porque Él nos la dio, la puede ofrecer Él nada más. Y pienso yo que esta condición, pues también estaba antes en nuestra vida, que no hallábamos a dónde ir, que no hallábamos quién nos ayudara, o pues algo que nos llenara completamente, como lo hizo Dios cuando vino a nuestra vida. Entonces, pues me llama la atención que mencione todas estas cosas antes de conocer a Cristo, para que no se nos olvide, pienso yo, pues de dónde venimos, que no se nos olvide, pues que antes éramos alejados de Dios, sin esperanza, y que fuimos injertados sin merecerlo nosotros dentro de estas promesas, de esta esperanza que no merecíamos obtener. Y sigue diciendo el verso 2, dice: en sus hombros Él cargó toda culpa y temor, obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús. Que ya aquí entra un poco, Samuel, la parte que cambió, por así decirlo, esa se me fue la palabra, esa condición en la que estábamos, que fue que Jesús cargó nuestra culpa, cargó nuestro temor, y pues fue en obediencia que Él murió por cada uno de los que hemos creído en Él. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Y como mencionas, esta parte es algo que incluye el sacrificio de Jesús. Me llama la atención que mencioné el temor y la culpa. Casi siempre cuando se habla del sacrificio de Jesús, pues se menciona el pecado. Es por lo regular a lo que principalmente se hace referencia, pero me llama mucho la atención que menciona estas dos cosas, la culpa y el temor. Creo que en muchas ocasiones la culpa hace estragos en la vida del ser humano. A veces el ser humano tiene problemas para perdonar o olvidar lo que se hizo en otra vida, en la vida pasada. Y Dios no es como nosotros. Él olvida nuestros pecados, los perdona, los echa al fondo de la mar perdón, y ya no nos encuentra culpables delante de Él. Ya somos inocentes, y si bien el acusador de nuestras almas
está continuamente presentando cargos en contra de nosotros, pues hemos sido perdonados y esta culpa debería desaparecer. Y otra cosa que me llama la atención es la parte del temor, porque está presente en la vida en muchas situaciones, hay temor. Por lo regular pienso que el temor es a cosas que vienen, a cosas que están en un futuro, a cosas que pueden pasar. Ajá. Y esto debería no ser así. Para seguir adelante confiando en Jesús, pues es necesario no tener temor, estar confiados en Él. Y se dice mucho más fácil de lo que es practicarlo. Siempre llega a la vida preocupaciones, llegan angustias, aflicciones, y llega el temor, llega la duda, llega el miedo a lo que pueda pasar, a las malas noticias, a los malos eventos, a los eventos tristes que ocurren en la vida. Pero esto tampoco debería estar en nosotros. Y al final de cuentas creo que debemos tener en cuenta lo que se mencionaba ayer, de que el centro de todo pues debe ser Jesús, no debemos ser nosotros, no debemos buscarlo por el bien, aun cuando estemos en medio de la circunstancia difícil, deberíamos estar confiados en Él. Lo hicieron los jóvenes hebreos en el horno de fuego, sabían el poder de Dios y sabían también que si Dios quería los podía salvar, pero que también pudiera ser que no los salvara, y aún así Él seguía siendo Dios. Entonces estas dos cosas Él las cargó para que nosotros ya no, perdón, ya no seamos culpables y ya no temamos a nada. Y es un ejemplo de obediencia Jesús, Él siendo el creador de todo, por quien fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas son para Él, pues aún así obedeció y fue a la cruz y murió por nosotros. De manera inmerecida hemos recibido esta bendición inconmensurable, que el Dios que creó todo el universo se hiciera humano, dejara toda su gloria para venir a morir por nosotros. Entonces es un ejemplo de obediencia y es algo que debería llevarnos a tener una actitud de gratitud por la salvación de nuestros pecados. Y dice el coro, Él venció, libertad me entregó. Y vuelve a repetir, Él venció, Cristo resucitó. Todos estos beneficios, Bárbara, que podemos obtener a través de la fe en Jesús, este cambio de condición, lo describe la Biblia como un traslado de un reino de tinieblas a un reino de luz, fue gracias a que Él resucitó. Esa fue la victoria que Jesús consiguió, una victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y que nos otorgó, por así decirlo, los beneficios. Y aquí menciona en el coro uno de ellos, que es la libertad. Podremos decir, o se podrá resumir la libertad en todas las áreas de nuestra vida, porque se habla de culpa, de temor, se habla de la muerte y se habla del perdón más adelante. Entonces, esta parte del coro, ¿cómo ves tú en el punto de vista de la victoria que Jesús pues consiguió en la cruz cuando resucitó? Sí, es algo que pues sí podría resumirlo como tal en cierta parte. La libertad al pecado, al temor, la muerte, me hacen pensar, por ejemplo, en lo que dice Gálatas 5. Todo esto fue esta libertad que se obtuvo Cristo al morir, pero también pues al resucitar. Una libertad que a mí me parece muy curiosa, porque a pesar de que sí somos
libres mediante su sacrificio, nos hacemos luego esclavos. Que eso es una parte muy curiosa que me parece cuando uno se convierte a Cristo, digámoslo de esa manera. Sí somos libres de estas cosas que ya no nos aprisionan como cuando estábamos en el mundo con una condición pecaminosa, por lo tanto, pero nos volvemos esclavos, nos volvemos deudores, y se diría que esta libertad es confusa cuando no se entiende como completamente el propósito, porque a fin de cuentas es una libertad como por voluntad. No sé si me explico. El verso número 3 dice: a la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, que es un poco también ligado al coro de esta parte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Habla acerca de un hecho y luego después viene la reacción que se tiene, que es el hecho que fue que a la muerte derrotó y que resucitó con poder, que va ligado porque cuando resucitó pues fue cuando derrotó a la muerte, y luego viene la reacción, que es que vamos a cantar y vamos a celebrar que vivo está. Sí, este hecho de a la muerte derrotó, pues ya estaba profetizado desde Isaías, desde Oseas, ya estaba profetizado de que la muerte iba a ser derrotada, y se cumplió en la resurrección de Jesucristo, que tal como él lo dijo, al tercer día resucitó. Y no solo sus discípulos, mucha gente lo vio ya resucitado, lo vio pues con sus marcas, que era él, era el mismo Jesús que había resucitado, y lo vieron también ascender. Entonces vemos aquí cumplido en la escritura que pues todo lo que Dios había dicho acerca de la muerte, que iba a ser derrotada, iba a ser vencida, y esa victoria nos la iba a entregar a nosotros, al que creyera en Jesús. Y pienso yo que eso es el más grande motivo de victoria que tenemos nosotros los cristianos para celebrar. Así como cuando un rey regresaba de la batalla y que el pueblo lo recibía pues victorioso, celebrando. De la misma forma, nosotros se supone, ¿verdad?, que debemos de estar celebrando la victoria que Jesús tuvo sobre la muerte, que venció al más grande enemigo que teníamos la humanidad entera, a la cual pues nadie podía derrotar, pero Jesús la derrotó, resucitó al tercer día, y ahora nos entrega a nosotros esa victoria. Y aquí es donde pues depende de nosotros qué tan agradecidos estamos con esa victoria, porque pues es un motivo, pienso yo, de celebrarlo no solo cuando nos reunimos aquí, sino todos los días recordarlo. Y es un mandato de él también, que recordemos su muerte hasta que él regrese. Para nosotros los cristianos, la muerte de Jesús y su resurrección debe de ser algo que estemos recordando de continuo, algo que por lo cual debemos de alabarle, por lo cual debemos de servirle todos los días, y que no se nos olvide nunca que tampoco merecíamos esa victoria, sino que gratuitamente él nos la ofreció, nos la dio, y por lo tanto pues yo creo que merece de nuestra parte que lo celebremos, que lo cantemos, que lo proclamemos, que lo recordemos siempre hasta que él regrese. Y dice el último verso, el verso 4 dice: con su sangre me salvó, me dio gracia y perdón, libertad ahí ganó, Cristo en mí y yo en él. Habla acerca de lo que sucedió otra vez un poco, Samuel, en nuestra vida, que fue la gracia y el perdón que nos ofreció cuando creímos en él, y que eso trajo a nuestra vida salvación. Y me llama la atención la última parte, porque creo que he escuchado varias canciones con este
con este tipo de declaraciones cuando dice Cristo en mí y yo en él. Esta relación, ¿cómo la pudiéramos explicar o cómo crees o a qué crees que se refiera? ¿Me esperan un momento, por favor? En esta parte, ¿hubo un cambio en la letra o estoy confundido? Déjame lo reviso rápido y te digo. Porque estaba aquí leyendo una letra que encontré en línea y estaba viendo que dice de otra manera, entonces me entró la duda de si habían hecho un cambio o no. ¿Qué es lo que dice esa versión que tienes ahí? Aquí dice, sumergido en su amor, en su gracia y su perdón, libre me levantaré, Cristo en mí y yo en él. Sí la cambiamos, ¿se acuerda de él? Sí la cambiamos. Vamos ese verso. Porque sí, perdón, me parece que el cambio, pues me parece más apropiado decir que con su sangre me salvó y que me dio su gracia y su perdón, a eso de sumergido en su amor. Creo que esta parte es algo que menciona el costo tan grande de nuestra salvación, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de un inocente, de alguien que no cometió pecado. Ya lo he mencionado muchas veces, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Perdón, la cruz representa para mí, es mi opinión personal, la maldad y el pecado, el alcance tan grande, tan destructivo, tan asqueroso que tiene el pecado, que para limpiarnos tuvo que venir a Dios mismo, despojarse de toda su gloria y hacerse hombre y sufrir todo lo que sufrió para limpiarnos de ese pecado, de las consecuencias de nuestro pecado y darnos esa gracia y su perdón. Sabemos que la gracia es el regalo, un regalo inmerecido, un regalo que no hicimos ningún mérito para obtenerlo, el perdón, ese perdón que Dios dio a nuestras vidas, de nuevo, sin hacer nosotros nada por ello. Es verdad que necesitamos acercarnos a Él con un corazón contrito y humillado para pedir perdón, pero es su gracia, es su favor, es todo su mérito. Nosotros no tenemos absolutamente nada que pudiéramos decir, yo puse esto de mi parte. Ha sido todo el mérito de Dios, y de nuevo la libertad es que Dios ha dado, es que como una libertad de todas las ataduras que trae el pecado, la libertad de la muerte. Es una libertad que nos ha sido dada y que, como dicen las escrituras, esto no es libertinaje, es libertad para no seguir más en las tinieblas, para poder andar en la luz, y debemos tener esto bien en claro, que como lo dice en Judas, no entender la gracia como libertinaje para hacer lo que nosotros queramos, sino una libertad que nos hace esclavos. Por más que suene esto como un oxímoron, así es la libertad del pecado, de las consecuencias del pecado, para ser esclavos de
de Jesús para ser sus siervos. Y esta frase que preguntabas, Abdiel, se menciona muchas veces, Cristo en mí y yo en él. Pues la parte de Cristo en mí es la vida de Cristo dentro de nosotros, Él morando en nosotros, su Espíritu Santo, perdón, que es Dios mismo viviendo en nosotros para redarguirnos de pecado, para dirigirnos, para recordarnos su palabra, la labor que dijo Jesús que iba a hacer el Espíritu Santo cuando Él se fuera. Es esta parte, y la segunda parte de yo en Él. Esta parte al menos, no sé si ustedes, perdón, me puedan corregir, yo no recuerdo un pasaje específico que mencione eso. Quizá alguno de ustedes tenga fresco en la memoria algún pasaje que diga que nosotros estamos en él. Pero ser creo que pudiera ser el de Pablo, ¿no? Juntamente con pero él. Eso hace una mención a los poetas, ¿no? Donde dice, y sus poetas dicen que somos uno en él. ¿No es ese pasaje el que tú recordabas? No, yo me refiero al de juntamente con él estoy crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pues sí. No, incluso ese pasaje que yo decía de los poetas sí menciona al principio, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Pues es parte de esto también, de andar como él anduvo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo mencionó muchas veces, de llevar las marcas de Jesucristo, de ser como Jesucristo. Esto debería de ser así, en él vivir y movernos y ser. Es la manera en que debemos conducir nuestras vidas. Cristo en nosotros y nosotros en él. Es algo que debemos practicar y que se debe notar, más que nosotros decir, no, es que yo camino en Cristo, es que Cristo está en mí. Que aún sin palabras la gente pueda notar que esto es así, que nuestras obras, como decía Jesús, que la gente pueda ver las buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No actuar, no como una actuación delante de la gente para que vea que somos buenos, sino como un estilo de vida que la gente pueda notar y pueda glorificar a Dios porque somos diferentes, porque vivimos diferente, porque actuamos diferente. Y esta es la parte que creo es la más complicada de llevar a cabo. En verdad, dejar que Dios tome el control de nuestra vida, que en verdad Él sea Dios. Con tristeza, últimamente me he dado cuenta de esto. Es algo que les comparto así rapidito, de cómo no dejamos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Le entregamos el 90%, el 95%, el 80%, el 99%, pero siempre hay algo donde no dejamos entrar a Dios, sea nuestra familia, nuestro carácter, no sé, las malas palabras, el cigarro, yo qué sé, cualquier cosa donde no dejamos que en verdad Dios sea Dios de eso, sino que nosotros queremos tener el control de esa parte de nuestra vida. Y es triste porque me parece que si vivimos así, definitivamente no estamos viviendo de acuerdo al Evangelio, dejando que Él sea Dios, que Él sea sobre todas las cosas en nuestra vida. Vamos a la última parte de esta sección de Cantando con Entendimiento. Abdiel, ¿es para usted bíblica y cantable, por ende, esta canción? Sí, me parece una canción, pues en realidad tiene una letra sencilla, me parece, y que está de acuerdo a la escritura, entonces se me hace una canción también, por lo tanto, cantable aquí en la congregación. Bárbara. Sí, no es como que se puedan, o bueno, por lo menos que se haya mencionado, ya sea por nuestra deficiencia a lo mejor, o por la letra como tal, que es bíblica, sí me parece, pero lo que sacamos no fue a lo mejor tanto, pero no llega a ser mala ni nada. Samuel. Sí, concuerdo en que está
Tiene partes que están de acuerdo a la escritura y sí me parece que sea edificante cantarlo. ¿Y algún cambio que le harías, Samuel? No, me parece que el cambio que le hicieron, que ya comentamos, fue bueno, fue más de bendición como quedó la letra, me parece. Bárbara, No, yo creo que los cambios ya son suficientes. Abdiel, Concuerdo, no le veo algún cambio necesario. ¿para usted es cristocéntrica o antropocéntrica? Pues comienza hablando acerca de nosotros. Me parece que es como un 70 cristocéntrica, 30 hablando de nosotros. Bárbara, Me quedo con el mismo porcentaje de Abdiel Núñez. Samuel, Coincido con el 70-30. y si te dijera que la resumías en una frase, Samuel, ¿qué frase me dirías? Los beneficios de la victoria de Cristo. Bárbara, procede a pensar. El triunfo de Cristo sobre la condición humana. Abdiel, Pondría la gloriosa victoria de Cristo. ¿y calificación, Abdiel? Yo le doy pues un 4 de 5. Bárbara, Es un 3 sobre 5. Samuel, Coincido con Abdiel. muy bien, entonces así terminamos esta canción, hermanos. Gracias por escucharnos y lo comparte. Gracias. Dios los bendiga. Abdiel, muchas gracias. Un saludo, mis hermanos, Dios los bendiga. Bárbara, muchas gracias. Samuel, muchas gracias. Dios te bendiga. Dios los bendiga, un saludo. Azul, gracias. Dios los bendiga, hermanos.